Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente aquí en Punto de Partida en esta serie titulada Virtud Verdadera. Y bueno, hemos revisado ya un par de temas que, como bien dijeron en el lobbying, ha sido una serie hasta este momento en el que hemos sido retados. Y bueno, ya hablamos de el honor en una cultura de cancelación, también sobre una cuestión de integridad hace 8 días. Y en esta ocasión el título del mensaje es Cuando tienes ganas de rendirte. Y está dedicado a todos aquellos que alguna vez han tenido alguna situación de querer rendirse, de querer dejar de hacer las cosas, porque todos tenemos a veces situaciones que nos llevan a tener ganas de ya no hacerlo. A veces pensamos que aun cuando tenemos metas, esa meta tal vez ya no valga la pena seguir persiguiéndola. Este mensaje es para ti si es que esta es tu situación. Y bueno, hay ejemplos claros de que esto puede ser una realidad. Tal vez estás en una carrera profesional y deseas terminarla. Eso es lo que a veces nos viene a la mente, ya no quiero seguir. O si nos ponemos un poco más serios, tal vez tengas una situación psicológica de depresión o de ansiedad, y muchas veces también decimos en esas situaciones, ya no quiero seguir. Tal vez en un ámbito todavía más serio, hablando tal vez del matrimonio, de los hijos, en los que queremos a veces rescatar esa relación de matrimonio, en el que queremos que los hijos estén dentro de lo correcto y nos es difícil continuar. Si yo hubiera elegido tal vez otro nombre para esta sesión, tal vez hubiera sido Cuando tienes ganas de tirar la toalla. Porque esta expresión de tirar la toalla nos suena muy acorde a lo que estamos viendo. Tirar la toalla significa muchas veces renunciar. Pero quisiera darte ánimo y quisiera decirte que cuando tienes ganas de rendirte, hay consuelo y hay ánimo a través de la palabra de Dios. Y quiero hablarte de lo que dijo el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37. Dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Estoy llamándote entonces a que no pierdas la fe, a que no pierdas la confianza en Dios. Y algo que dice esta parte es que hay una consecuencia buena, que es el premio que Dios tiene preparado, y lo hace enfático todavía más el siguiente versículo, que es el 36, que sería prácticamente nuestro versículo clave para esta enseñanza, que dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y bueno, el versículo 37 dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto es también bien importante: el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque algo bien cierto es que dentro de estas cosas que hemos dicho, cuando nosotros estamos en un proceso y estamos tal vez transitando por una situación que a veces queremos dejar de lado, muchas veces vemos que Dios a veces nos sorprende y llega antes. Pero algo bien hermoso es que Dios nunca llega tarde. Y bueno, hablando de esto, de que este es un principio bien importante de esta situación de la perseverancia, hay una doctora, una psicóloga muy importante que se llama Angela Duckworth, y ella se hizo la siguiente pregunta: ¿por qué las personas exitosas tienen éxito? ¿Por qué las personas exitosas tienen éxito? Y bueno, ella hizo la siguiente investigación. Fue y consultó, investigó, indagó en 3 lugares importantes. Una
fue una academia militar de renombre. La otra fueron 2 escuelas también de mucho renombre. Y la tercera fue ir con campeones de ortografía. Y en estos 3 ámbitos ella pudo ver que había, por ejemplo, en la academia militar, había militares que desertaban. En las instituciones educativas había profesores que no se sentían satisfechos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto abandonaban esta profesión. Y había también niños, en esta tercera opción, que eran muy inteligentes y que podían deletrear palabras de hasta 72 letras en inglés, que se conoce como spelling, y también había niños muy inteligentes que abandonaban esta situación que podemos decir es equivalente a tirar la toalla. Y lo que ella y su equipo encontraron es que aunque había personas que prácticamente tenían el mismo o la misma capacidad, esa capacidad extrema de talento, esta situación no era una situación de IQ, es decir, de cociente intelectual. No, sino más bien era una cuestión de AQ, de cociente a la adversidad, de cómo manejamos el hecho de estar en una situación adversa y cómo estas situaciones adversas tienden a manejarnos por el abandono de este proceso. Bueno, ella, Angela Duckworth, en su libro menciona y hace esta otra pregunta: ¿qué es la determinación? La determinación, ella la conceptualiza de la siguiente forma: es pasión y perseverancia para lograr objetivos a largo plazo. Pasión y perseverancia para lograr objetivos a largo plazo. Y estas 2 palabras que están allí resaltadas son bien importantes. La pasión es importante porque quiere decir que lo que perseguimos nos tiene que gustar, nos tiene que llamar tanto la atención que lo hagamos, como su nombre lo dice, apasionadamente. Pero la otra palabra también es aún más importante: la perseverancia. Porque la perseverancia y la pasión juntas nos llevan a lograr objetivos a largo plazo. Es decir, la perseverancia no la necesitamos nada más por 1 mes o por 2 meses, no la necesitamos nada más por 1 semestre. Es algo que debemos tener constantemente si es que queremos llegar a lograr esos objetivos a largo plazo. Entonces, quisiera hacer otra afirmación importante. Ya dije que podría haberle puesto a esta enseñanza cuando tienes ganas de tirar la toalla o no tires la toalla. Otra forma en la que se hubiera podido llamar esta enseñanza es: no te detengas en las 6. ¿Por qué no te detengas en las 6? Porque es un gran consejo no detenerse en las 6. Por ejemplo, si estás en Puebla y estás en la avenida 6 Poniente, no te detengas en las 6, guarda bien tu cartera, guarda bien tu celular y sal de allí pronto. De verdad es un buen consejo, excepto cuando hablamos de piezas de pan o de órdenes de tacos. A lo mejor ahí sí habría que detenerse antes, si no, pregúntenle a nuestros nutriólogos. Pero bueno, estamos hablando de no te detengas en las 6, porque vamos a revisar una historia bíblica que está en el 6º libro de la Biblia. De hecho, está en el 6º capítulo del 6º libro de la Biblia. Y hay un número bien importante en el 6º capítulo del 6º libro de la Biblia, que es el número 7. Porque si hubiéramos puesto 6, 6, 6, íbamos a hablar del anticristo y no queremos hablar del anticristo. En realidad es 667, es mucho mejor. Y bueno, vamos allá al 6º libro de la Biblia, que es Josué, en el capítulo 6, versículo 1. Pero bueno,
Antes, recordemos que estamos hablando de la virtud de la perseverancia. Josué capítulo 6, versículo 1 dice: Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El contexto de esto es que después de 40 años de haber sido sacados de Egipto por mano de Moisés, el pueblo de Israel ahora está siendo introducida a la tierra prometida por mano ahora del sucesor de Moisés, que es Josué. Y han llegado a la ciudad de Jericó, uno de los lugares que Dios había prometido que daría como tierra para ellos. Y Jericó, esta ciudad, dice aquí que está bien cerrada. Es como si Josué hiciera énfasis en lo que él vivió y dice, no nada más estaba cerrada, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, porque ellos estaban allí ya por conquistarla. Nadie entraba y nadie salía. Luego dice el siguiente versículo: Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Bueno, estamos hablando, no sé si alcanzaron a vislumbrar más o menos cuáles fueron estas indicaciones que está dando Dios a Josué, y prácticamente les está diciendo, bueno, lo único que van a hacer es dar una vuelta el lunes, una vuelta el martes, y así sucesivamente hasta que el 7º día, en lugar de dar una sola vuelta, darán 7 vueltas. Y bueno, nosotros ahora nos preguntamos, ¿por qué a veces queremos dejar la confianza? ¿Por qué a veces queremos dejar caer esa toalla? Y es que parecería que esto no tenía mucho sentido, porque habían pasado ya mucho tiempo en el desierto y ahora Dios solamente les dice, den vueltas. Y bueno, ahora además de la pregunta, ¿por qué queremos rendirnos? Realmente nosotros deberíamos de ver que hay al menos dos situaciones por las que queremos rendirnos. Y la primera es que nuestra visión es limitada. Nuestra visión es limitada. Algo bien interesante es que Dios le dio las instrucciones a Josué, pero Josué solamente le dio algunas cosas al pueblo, de tal forma que ellos no sabían el final. Josué lo sabía que al 7º día, después de dar 7 vueltas, esos muros caerían, pero la verdad es que los demás no tenían esta información. Así es que de cierta forma era un poco frustrante no saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y bueno, esto de la visión limitada lo podemos ver un poco más en los primeros 2 versículos. Dice, si regresamos nuevamente a Josué 6, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía.
Es decir, para que sea claro, el versículo 1 está diciendo, nadie puede salir, nadie puede entrar, está cerrado. Y además, la ciudad de Jericó era una ciudad pequeña, no era una gran ciudad. Realmente era una ciudad que se podía recorrer en el lapso de 1 hora. Sin embargo, el problema no era que fuera una ciudad grande, sino que los muros eran muros altos. Figúrese entonces que el momento de que casi está cumplida la promesa de Dios, lo único que vemos son muros altos. Y es que el segundo versículo dice, el primero decía, está cerrado y no puedes entrar, pero el segundo versículo dice que Dios le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. O sea, no puedes entrar en el 1 y en el 2, he entregado, porque el tiempo en el que está conjugado este verbo es participio, que es un tipo de pasado en el que parecería que ya es un hecho. Y esto es porque Dios es el único que puede hablar en un tiempo pasado como un hecho, ante una realidad adversa en el presente. En otras palabras, es el único que puede decirte lo que es cuando lo que es aún no es. Espero no haberlos hecho bolas, pero aquí lo voy a decir de una forma mejor. Dios trasciende las circunstancias porque sus promesas siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Así es que la situación es la perspectiva. ¿Cómo estamos nosotros viendo la situación? ¿Vemos muros altos? ¿Vemos solamente problemas? ¿Vemos que tal vez por más que oro, por más que me esfuerzo, mis hijos no están entrando en los caminos de Dios? Por más que oro y por más que le pido a Dios, mi matrimonio está pendiendo de un hilo. Y es que muchas veces lo que nosotros vemos no es lo que Dios nos está diciendo. Dios dice, por ejemplo, eres bienaventurado, pero yo me siento triste, yo me siento infeliz. Dios dice, eres amado y eres apreciado, y yo me veo todo lo contrario, despreciado y solo. Dios podría estar diciendo que somos más que vencedores, pero nosotros nos podemos estar viendo derrotados y por los suelos. Entonces nuestra perspectiva tiene mucho que ver, y este primer obstáculo de la perspectiva es bien interesante, porque la perseverancia es el precio que hay que pagar, hablando de que parecería que las cosas que hacemos no tienen sentido. Si nos ponemos en el lugar de aquellos israelitas que estaban dando vueltas sin saber por qué lo hacían, sin saber por qué estamos haciendo, este es el 4.º día, ya pasaron además 20 años, tal vez más, 40 años en el desierto y no estamos logrando nada, los muros están altos y eso es lo último que vemos. Por eso es importante perseverar. Porque la perseverancia es lo que nos ayuda a seguir creyendo en Dios, incluso cuando no vemos hecha la promesa que Él nos ha hecho. Y es que a todos nos pasa. Por no ver lo que queremos ver, queremos tirar la toalla. Y es que Josué capítulo 6, los versículos 10 al 14 nos muestran algo todavía más interesante. El versículo que nos indica esto nos va a dar también la segunda pauta de por qué nos queremos rendir muchas veces. Ya dijimos que es porque nuestra visión es limitada, y ahora en los versículos 10 al 14 veremos que también es porque el progreso no siempre es obvio. El progreso no siempre es obvio. Dice así los versículos. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad,
y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Imagínense esa perspectiva. Dios le había dicho a Josué, van a dar una vuelta, van a dar otra vuelta, así durante 6 días, una vuelta por día. El séptimo día dan 7 vueltas, gritan y los muros van a caer. Pero él está diciendo las indicaciones de a poquito a los demás. Él les está diciendo, no digan nada, no vamos a hablar, solamente vamos a dar la vuelta del día de hoy. Cuando yo les diga que griten, hasta el día que diga que griten, hasta ese día van a gritar. Y entonces, tal vez algunos estaban diciendo, pues bueno, ¿de qué se trata esto? Y qué bueno que el versículo 10 dice que no se les permitió hablar. Esto es interesante. No se les permitió hablar. No lo puedo asegurar, pero es prácticamente un hecho, que a veces no deberíamos de hablar porque nuestra boca muchas veces es nuestro peor enemigo. Imagínense si hubieran podido decir palabras allí dando vueltas. Tal vez algunos empezarían a quejar. Tal vez algunos empezarían a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Por qué Josué nos está mandando esto? ¿No se le habrá zafado un tornillo a Josué? ¿No será que es mejor que nosotros hagamos las cosas como queremos? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde ha estado Dios durante estos 40 años? Bueno, tal vez 20, porque los de 20 para arriba son los que entraron, para abajo fueron los que entraron, los de 20 para arriba se quedaron muertos en el desierto. Pero pudieron decir, hemos pasado de 20 a 40 años en el desierto y ahora que tenemos prácticamente Jericó enfrente, tiene unos grandes muros, no parece que podamos entrar. Josué nos pone a dar vueltas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? A muchos nos ha pasado esto. A muchos nos ha pasado que las circunstancias nos nublan la perspectiva. Ya dijimos que es una cuestión de perspectiva, pero además es una cuestión de que podamos nosotros saber que no siempre es evidente lo que queremos lograr, porque así le pasó al pueblo. Hubiera sido tal vez más fácil que por cada día que pasara se cayera un poquito del muro, porque nuestro avance no siempre es obvio. Esa es la segunda razón. Si hubiera sido tal vez como en los videojuegos, se acabó el día, se acabó la vuelta, una musiquita, tiriri, y ya sabemos que ya tenemos algún logro, ¿no? Pero puesto que no vemos los avances, puesto que no es obvia esta situación, entonces también por eso queremos tirar muchas veces la toalla. Y es que nos parece, humanamente nos parece que es más fácil honrar a Dios y hacer lo correcto si tan solo tuviéramos evidencias del éxito. Si tan solo tuviéramos evidencias del éxito. Estamos hablando de la perseverancia. Imagínense, por ejemplo, tener que soportar, esto es muy común, o tal vez no te pase y nada me pasó a mí, pero tener que soportar a un jefe de mal genio, que trata mal a todos. Tengo que soportarlo. Y a veces quisiera tirar la toalla y quisiera decirle sus cosas, quisiera ya no tener que verlo, quisiera renunciar y ya no volver a estar con esa persona. Pero ¿qué tal si te dijeran y te garantizaran que en 2 meses vas a tener un aumento de sueldo y vas a estar en otro lugar y vas a ser ascendido? Y entonces esos 2 meses vas a decir, bueno, pues qué fácil es soportar a mi jefe durante estos 2 meses, porque queremos evidencias. A veces hasta queremos, cuando oramos y que nos cansamos de pedir y pedir a Dios, tal vez por una persona, tal vez porque alguien venga a Cristo, no lo sé, pero a veces queremos que Dios nos conteste en abonos, con tal de tener esas evidencias. Y lo que no vemos
es que nuestra perseverancia debe seguir allí, aun cuando no tengamos ese tipo de evidencias. Precisamente por eso es que nosotros a veces preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta circunstancia? ¿Dónde está Dios en este tipo de situaciones? Bueno, puedo decirte que lo más seguro es que Dios esté construyendo tu fe. Eso es lo más seguro. Es un proceso largo y por eso tenemos que ser perseverantes, porque Dios está construyendo tu fe. Muchas veces Dios está haciendo algo en ti antes de hacer algo por ti. Esa es una realidad. Dios, sin duda, en ese proceso largo donde queremos tirar la toalla, Dios está haciendo algo primero en nosotros, está forjando nuestro carácter, está queriendo que dependamos más de Él, etcétera. Y bueno, realmente esto me hace recordar a Florence Chadwick. Florence Chadwick fue una nadadora excepcional del siglo pasado. Ella fue la primera mujer en nadar a través del Canal de la Mancha, que es esa porción de mar que une a la Gran Bretaña con Francia, y en 1950 ella fue la primera mujer en nadar en ambos sentidos. Y en 1952, esto hablando de 34 kilómetros, que no es nada poco, nadar 34 kilómetros no es poco, en 1952 ella se propone hacer lo mismo en el Canal de California, entre una isla y el estado de California. Estos eran 42 kilómetros, iba a ser una proeza. Y lo que ella hizo fue comenzar a nadar y a nadar y a nadar. Había una lancha que junto a ella estaba para que si quería dejar de nadar se pudiera subir a la lancha. En esa lancha estaba su mamá. Y esto era importante porque había algunos tiburones pequeños y había otros peligros que sin duda tenían que tomarse ciertas precauciones. En este proceso, durante esta situación del nado de ella, se instaló una niebla espesa, de tal forma que se perdió. Cambió el rumbo. Y después de 15 horas de nadar, dijo, me quiero parar, quiero dejar esto por la paz, por el día de hoy. Y los que estaban en la lancha le decían, no, sigue por favor, sigue, aún podemos. Pero ella después de estas 15 horas dijo, no, y se subió a la lancha. Cuando se subió a la lancha, y la niebla se despejó un poco, se dio cuenta que estaba a escasos 700 metros de la costa. Esto le enseñó a que era importante perseverar. Esta es una historia triste, sin embargo, pues bueno, después ella lo volvió a intentar y lo logró. Estamos hablando de la perseverancia, de la importancia de la perseverancia. Y quiero regresar a nuestro versículo clave, Hebreos 10:36, ahora en la nueva versión internacional. Dice así, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Reciban lo que Él ha prometido. Realmente nosotros podemos hacer muchos logros de la mano de Dios si perseveramos. Si perseveramos. Es como los israelitas en Jericó. Ellos dieron muchas vueltas. Ellos no sabían cómo era la situación. La perspectiva les estorbó. El hecho de que no había evidencia, de que no era obvio cómo estaban avanzando. Y esto podría ilustrarse también en nuestra vida. Tal vez estás en un proceso tal vez de depresión, tal vez de alguna enfermedad, no lo sé. Tal vez estás batallando con tu matrimonio o con tus hijos. Pero
cuando comenzó esto dijiste, Dios, voy a luchar, voy a orar, y eso simbolizaría la primera vuelta. La segunda vuelta decías, bueno, sigo adelante. La tercera, aún estoy. Me siento un poco como la viuda de Lucas 18, porque estoy pidiéndole a Dios insistentemente. Y luego en la cuarta y en la quinta vuelta, más bien, te sientes tal vez como Habacuc, que le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué permites que sufran los inocentes? ¿Dónde estás, Dios? Y sigues tal vez diciendo esto, y en la quinta y la sexta vuelta, y dices, empiezas tal vez a enojarte y empiezas a preguntar, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no puedo lograr lo que quiero lograr? Y entonces en la sexta vuelta alguien te dice, no te detengas en las 6. No te detengas en las 6. No te rindas. Sé perseverante. Porque estar en la sexta vuelta significa que estás a un paso de que en el séptimo día, después de 7 vueltas, esos muros caigan y puedas obtener la promesa. Igualmente, Gálatas capítulo 6, versículo 9, en palabras del apóstol Pablo, Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto realmente es motivante. Si hay cansancio, bueno, esfuérzate más. No te canses de hacer el bien, no te canses de hacer lo correcto, porque la promesa es que vas a tener una cosecha. Y esa cosecha es la promesa si es que no desmayamos. En pocas palabras, no te rindas. Por favor, no te rindas. No sé para quién sea este mensaje. Tal vez hay alguien allí que nos está escuchando y que este mensaje es importante para su vida. Entonces te digo, no te rindas. No tires la toalla. En otras palabras, no te detengas en las 6. No te detengas en la sexta vuelta. Y realmente esto es importante porque Dios no se ha rendido con nosotros. Es de quien mejor podemos aprender a no rendirnos. Dios no se rindió conmigo cuando estaba fuera de su voluntad. Dios no se rindió conmigo cuando hacía cosas que no debía hacer. Dios no se ha rendido contigo porque la mayor forma de demostrar su perseverancia y que no se rindió es mandando a su Hijo a morir por ti y por mí. Y si Dios no se rinde con nosotros, entonces tampoco nos rindamos nosotros. Que Dios, que Él nos ayude a perseverar. Vamos a cantar este canto que estoy seguro que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado y espero que sea de bendición, tanto como espero que haya sido esta meditación. Que Dios nos bendiga.
lléname de ti. Bueno, pues ya